Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y amigos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En el día de hoy vamos a ver el capítulo número 11 ya de esta serie después del rapto. Han pasado varias semanas desde que comenzamos y nos estamos acercando a lo último porque nos quedan dos capítulos más, este y el próximo. Digo esto porque el capítulo número 11 vamos a ver en el día de hoy la Nueva Jerusalén. Y este es un tema que tiene mucho para poder hablar. Pudiéramos hablar mucho más de dos enseñanzas, pero yo voy a tratar de resumirlas en dos enseñanzas básicas. No las quiero hacer muy largas, pero quiero dar alguna información básica sobre lo que está ahora revelando aquí en esta ocasión el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que es lo que vamos a ver básicamente en el día de hoy. En el capítulo 21 se nos habla de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es también llamada el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad cuadrada, varios nombres que nos menciona la Biblia acerca de esta ciudad. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta de que el Nuevo Testamento nos habla en varias ocasiones acerca de esta ciudad. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 26 dice: pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Hebreos también hace mención de la Nueva Jerusalén en 3 o 4 ocasiones. Una de ellas es el capítulo 11, versículo 10 dice: Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y también Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: en cambio ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Nos vamos a dar cuenta de que aún desde el Antiguo Testamento, para los líderes o los hombres de Dios del Antiguo Testamento y para los creyentes en el Nuevo Testamento, existía esa gran esperanza de una ciudad, dice la palabra, construida por el mismo Dios para cada uno de nosotros. Y esto es lo que vamos a ver nosotros ahora en lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén. Muchas personas creen que esto es un símbolo. Yo creo que es real. Yo no creo que es simbólico. Yo creo que es una ciudad real que va a descender de los cielos. Pienso también, yo creo, de que esta es la ciudad donde los creyentes que ya murieron en Cristo pues han tenido la oportunidad de ver y de estar y de caminar, y que después de la resurrección y en el rapto de la iglesia, cuando aquellos de nosotros que hayamos quedado aquí seamos transformados de acuerdo a la descripción o explicación de Pablo, que también muchos no creen, yo sí lo creo porque Pablo lo está diciendo de esa forma. Entonces vamos a subir al cielo con el Señor y después vamos a tener parte de la Nueva Jerusalén. Ahora, atención, muy interesante y muy importante decir de que la Nueva Jerusalén aparece al final después del milenio, ¿ok? Al final después del milenio, pero Juan pudo ver la Nueva Jerusalén aún 2000 años atrás, antes de estar ahí, antes de poder llegar a la Nueva Jerusalén, como quiera que sea. Vamos a ver qué nos dice entonces a nosotros la palabra en esta ocasión. El capítulo 21 dije que es la mejor descripción, y Apocalipsis 21, comenzando en el versículo 1, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Atención, yo te invito a que tú veas este video completamente, porque aquí hay algunos detalles muy interesantes de lo que yo creo son algunas interpretaciones o explicaciones incorrectas acerca de lo que va a ser el cielo, el lugar donde los creyentes, al menos los creyentes, los cristianos, vamos a pasar el resto de nuestros días. Fíjate esto, otra vez voy a leer este texto, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el cielo, o el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Me llama mucho la atención y estoy subrayando ahí esa frase, también el mar, porque en la primera mitad del texto bíblico
Fíjate lo que no dice. No dice, entonces vi un cielo nuevo, una tierra nueva y un mar nuevo. Dice de que el mar anterior, que es el mar que nosotros conocemos ahora aquí, alrededor de las costas de nuestros países, había desaparecido. Literalmente dice, desapareció, no existía más. En Primera de Pedro capítulo 3 nos da a nosotros una descripción de lo que va a suceder en los últimos tiempos, y lo voy a leer a continuación para que vea lo que dice. Pedro dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Atención, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Fíjate lo que dice y lo que no dice. No dice aquí que la tierra va a desaparecer como tal. No va a desaparecer. Va a seguir existiendo. Lo que van a ser quemados, dice, son los elementos. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. La tierra como tal es una bola de fuego en el centro. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros de que el infierno está en el centro de la tierra. Es decir, que si Dios desapareciera totalmente la tierra, desaparece también el infierno. Pero no es así. Curioso de que el hombre ha podido llegar al espacio, pero no ha podido llegar al centro de la tierra, demasiado caliente. Por eso es que nosotros vemos también de vez en cuando la erupción de algunos volcanes como representación de ese fuego que existe en el centro, escucha esto, de la tierra. La tierra no va a desaparecer completamente, la tierra va a ser quemada por fuera, los elementos que hay, todo lo que nosotros hemos hecho, las casas, los árboles, todo será quemado otra vez. Esta es la interpretación de algunos que estudian este tema un poquito más profundamente, y entonces pues la tierra va a permanecer dentro de lo que nosotros conocemos como el sistema solar, va a permanecer, pero va a ser purificada a través del fuego. De hecho, sabemos que en la Biblia el fuego significa eso, una forma de purificación. Algo bien interesante, nosotros vemos un sistema, si tú no sabes, un sistema de poder purificar la tierra en muchas ocasiones es que se corta, se le da candela, se le da fuego, se quema todo y entonces después árboles, hierba, lo que sea, y después vamos a ver de que aquella hierba y árboles nuevos salen pues mucho mejor, con más fuerza, más saludable que anteriormente. Bueno, esto es lo que Dios va a hacer, mi querido hermano. Al final va a destruir todos los elementos de la tierra, todo lo que exista materialmente, pero la tierra como tal seguirá existiendo. Atención. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, donde nosotros los creyentes vamos a estar, no va a haber mar. Yo he escuchado a muchos pastores diciendo esto, ¿no? No te preocupes que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, al cielo, nos vamos a ir a pescar porque ahí el mar. No. Dicen, sí, en Apocalipsis nos menciona. Bueno, es cierto que en Apocalipsis hay dos menciones, Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 12, menciones de un mar, y los voy a ver en esta ocasión y voy a explicar qué es lo que esto significa. Vamos primero a Apocalipsis 4:6. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Atención, porque nos vamos a dar cuenta que esto significa o nos está dando a nosotros la idea, una imagen de un lugar donde hay adoración. Claro, porque ahí cuando se refiere al trono, ese es el trono de Dios. La palabra dice bien claro, aún aquí en el libro de Apocalipsis, de que en esa ciudad va a reinar el Señor Dios. No solamente eso, dice también que no va a haber sol, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la gloria de Dios es la que va a resplandecer sobre todos nosotros, y nosotros vamos a estar adorando al Señor. Así que esta es la idea en esta ocasión. La pregunta es, bueno, pero ahí dice que hay un mar de vidrio como de cristal transparente. Lo voy a explicar en un segundo. Apocalipsis 15, versículo 2 dice, vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. Sí, es cierto, hay un mar. De pie a la orilla del mar, atención, de pie a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado. Entonces, claro, al leer esto nos da entonces la impresión de miles de personas, y quizás millones, parados así a la orilla del mar, del mar que nosotros conocemos ahora, adorando al Señor. Porque fíjate que dice, tenían las arpas que Dios les había dado.
tenían las arpas que Dios les había dado, eso significa que es un momento de adoración, porque el arpa representa la adoración a Dios en esta ocasión. Atención con esto, cuidado. Pero, ¿qué cosa es entonces el mar? Dije que no es el mar que nosotros vemos aquí de agua salada, no lo es. El mar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se menciona como el mar de bronce. El mar de bronce estaba frente al templo, era como una gran fuente donde los sacerdotes se lavaban o se purificaban antes y después de hacer el sacrificio en el altar y también antes de entrar al lugar santo. Esto está descrito en Primera de Reyes capítulo 6 y 7 y Segunda de Crónicas 4. Ambos textos bíblicos nos explican a nosotros cómo era que se iban a hacer o a fabricar el mar de bronce. ¿Por qué en esta ocasión aparece eso allí? Bueno, es solo un simbolismo, por eso es que es de cristal. Fíjate, no es agua, es un mar de cristal donde ya tú no vas a tener la oportunidad de meter tus manos, ni lavarte, ni purificarte, porque ya tú y yo como creyentes hemos sido purificados en la sangre de Cristo Jesús. Este es el significado de esto. Una de las descripciones, yo te voy a dejar de tarea, atención, lee en tu casa después, Primera de Reyes capítulo 6 y 7 y Segunda de Crónicas capítulo 4, ahí aparece en la pantalla para que tú lo busques en casa, en tu Biblia, y puedas entonces estudiarlo y ver los detalles cuidadosamente. Ahora, Primera de Reyes 7:23 dice, leo de la Reina Valera 1960, dice: hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Como dije, este es el lugar donde los sacerdotes entonces se purificaban y tú y yo ya no tenemos que hacerlo otra vez. Hasta ahora esta explicación ha sido solamente del versículo 1. Así que ahora vamos a ver qué nos dice el versículo 2 aquí en Apocalipsis capítulo 21. Dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Fíjate esto. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren el lugar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo será con ellos y les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevo todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Atención, porque lo que Juan está viendo aquí no es otra cosa que una reafirmación de lo que Juan había escuchado anteriormente por Cristo Jesús. Porque el que habla aquí es Cristo. Y él había sido testigo de Cristo Jesús decir anteriormente que la persona que creyera en él, atención, que la persona que creyera en Cristo Jesús, de su interior, así dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces por eso ahora dice aquí: todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida, que es quien es Cristo Jesús. Eso es una confirmación de lo que Jesús había dicho anteriormente. Y dice entonces el versículo 7, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Yo sé de que, y yo lo he mencionado anteriormente en otras enseñanzas, lo sigo reafirmando otra vez, este texto bíblico, porque muchas personas, aquellos que creen en la pérdida de la salvación, creen de que para nosotros poder ser salvos tenemos que llegar hasta el final de la lucha, y los que no lleguen entonces pues no van a ser salvos y pierden la salvación. Y aquí
claramente se está refiriendo a aquellos que han sido vencedores. Leo otra vez el texto número 7, versículo 7. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. La pregunta otra vez es, ¿quiénes son los vencedores? Bueno, Juan capítulo 5 nos explica a nosotros quiénes son los vencedores. Dice en el versículo 3, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios, es decir, si tú eres creyente, si tú has creído en Cristo como su Salvador y estás dando fruto para probarlo, entonces tú has sido nacido de Dios. No somos salvos por nuestros frutos, somos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús. Nuestros frutos hablan y muestran de que en realidad nosotros hemos creído en Cristo y hemos dedicado nuestra vida al Señor. Ha habido un encuentro sincero entre Dios y Dios, entre Cristo Jesús o entre Dios a través de Cristo Jesús, porque la salvación es de Dios. Dios es el que salva a través de Cristo Jesús. Atención. Así que, y por eso es que dice, y estos no son difíciles de cumplir. Fíjate, no son difíciles. Es decir, cuando tú eres creyente, tú puedes entonces hacer lo que tienes que hacer para mostrar de que tú en realidad has creído en Cristo Jesús. Y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Fue Jesús también el que le dice a los discípulos, no se preocupen ustedes. Dice, ya yo vencí al mundo. Si yo vencí al mundo y ustedes me siguen a mí, ustedes también son vencedores. En otra ocasión dijo eso. Dice entonces el resto del versículo 4, esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, atención, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ve? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Él venció, nosotros hemos vencido también y entonces entramos dentro de Apocalipsis 21, versículo 7 otra vez, que dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Increíble lo que el Señor nos revela aquí en esta ocasión. La Nueva Jerusalén es el lugar que Dios ha preparado para nosotros los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que un día vamos a vivir allí. Y quiero decir, a partir de este momento es que en realidad comienza lo que nosotros conocemos como la vida eterna, aunque la vida nuestra es eterna en este momento, tú y yo vamos a vivir eternamente. ¿Dónde? Bueno, depende. Los no creyentes eternamente, los no creyentes, la persona que no ha creído en Cristo eternamente, dice la Biblia, que vivirán o pasarán el resto de sus días en el infierno. Las características del infierno las voy a mostrar en la próxima serie. Los que hemos creído en Cristo pasaremos nuestros días en la presencia de Cristo, en el cielo, en este caso, en la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer una pausa hasta aquí porque el material es bastante amplio y entonces en la próxima enseñanza, que será el último capítulo de esta serie, vamos entonces a ver los últimos detalles de esta ciudad, cómo es, qué es lo que nos dice la Biblia, creámoslos o no lo creamos, esto es lo que la palabra dice y solamente el tiempo dirá la historia, es decir, porque ese día llegará y vamos a darnos cuenta si en realidad lo que la Biblia nos está diciendo es cierto o no. Yo creo que sí. Si tú no lo crees de esa forma, yo respeto tu opinión. Yo sé que hay muchos creyentes que creen que esto no va a ser así de esta forma, que esto son solamente un simbolismo. Yo no creo, yo creo que son palabras reales de las cuales se nos ha dado a nosotros para que la pongamos en nuestro corazón y tengamos fe y confianza de que nuestro futuro está garantizado en las manos de Dios. Otra vez, gracias por estar en contacto con nosotros. Te animo a que tú esta enseñanza la compartas con otras personas también. Dale allí like en el video y si no te has suscrito, hazlo. Nos ayudas de esta forma también a poder llevar el mensaje de salvación a muchas otras personas que no conocen a Cristo. Yo soy de los que creo que se nos está acabando el tiempo porque la segunda venida de Cristo Jesús está muy cerca. No sabemos cuándo, pero muy cerca.
Así que gracias otra vez por estar entre nosotros. Te espero en la próxima enseñanza aquí en Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.